Grabación. Muy bienvenidas y vamos a iniciar con una oración, agradeciéndole a Dios poder estar en contacto con cada una de ustedes. Es una bendición que prendamos la cámara y ya estén algunas conectadas y otras tratando de entrar al live o al Zoom. Gracias. Yo sé que Dios tiene una cita con cada una de nosotras y a través de su palabra nos iluminará y nos hará entender esas verdades que son como perlas, son tesoros ahí en su palabra que nos hacen libres y muchas cosas que hemos creído, hemos escuchado, nos han dicho y las damos por verdad, pero no es así. Solamente a través de la palabra de Dios es que nos somos verdaderamente libres. Y esta noche vamos a iniciar con una oración. Señor, estamos en tus manos. Te damos gracias por cada persona conectada. Te damos gracias por cada persona que verá posteriormente el video grabado. Te damos gracias, Señor, por tu amor tan incondicional que lo que quiere, Señor, es que seamos iluminadas con la verdad de tu palabra y tu verdad nos haga libres. Señor, ayúdanos a atesorar en nuestro corazón, en nuestra mente y a ser libres y a desatar esas mentiras que hemos a veces cargado, creído, aplicado en nuestras vidas y ayúdanos que con el poder de tu Espíritu Santo, esa verdad que hoy aprenderemos, Señor, la pongamos en práctica. Te damos gracias por esta conexión, por este grupo de mujeres de fe. Gracias por nuestra amiga Connie que tiene liderazgo en esto. Señor, que tú unjas sus labios y que unja nuestros oídos para poder aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Connie, adelante. Y sí, un gusto de verdad de poder recibir a las personas nuevas, ¿verdad? Gracias por decir que sí. Bueno, el tema de hoy es mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Eh, ¿Cómo es esto? Es que si nosotros cometemos pecado y creemos que no pasa nada porque cometí este pecado, pensar que puedo pecar y quedar libre sin pensar en las consecuencias. Eso es la mentira más básica que Satanás usa para poner en nuestra mente. El Salmo 10 del 6 al 13 describe cómo se expresa una persona arrogante que cree que Dios no lo va a castigar cuando comete pecado. Dice el Salmo 10, dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Creer que no va a haber consecuencias cuando cometemos pecado es una de las mentiras que el enemigo pudiera poner en nuestra mente. El enemigo nos hace creer que pensar que mi pecado no será juzgado, pensar que no cosecharé lo que estoy sembrando, ¿sí? Puede poner en nuestra mente pensar que lo que yo elija hoy no traerá consecuencias futuras. Pensar que jugar con fuego, ¿sí? Puedo jugar con fuego sin quemarme. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase que es bien común? Es que sabes que eso es lo bueno, dicen, andar por el fuego y no quemarte. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, verdad? Un chorro de veces. Entonces, es una mentira que el enemigo pudiera poner en mi mente, que el pecado que yo cometa, mira, no va a pasar nada cuando sí hay consecuencia. Entonces, vamos a empezar por analizar lo que vemos, lo que escuchamos, ¿verdad? Y pudieras decir tú, o sea, como una simple novela, si ves novelas románticas, ves programas de música, ¿qué música escuchas? ¿Sí? ¿Qué te gusta lo que promueve la filosofía del mundo? ¿Ves programas con una conducta inmoral? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que al ver esta clase de programación nos pudiera afectar bastante? Yo la verdad cuando leí esto, dije yo, ¿en qué me pudiera afectar si veo tal programa? Pero si lo analizo, ahí en ese programa si hay palabras, o sea, con un lenguaje poco bueno y sabio, ¿verdad? Entonces, muchas de esas veces decimos, "Ah, hombre, ¿qué importa? O sea, mira, te ríes, te la pasas bien, pero sí nos pudiera afectar mucho porque pudiéramos perder la sensibilidad de nuestra conciencia y comenzar a desarrollar una tolerancia por el pecado.
Entonces, sí es importante saber, por decir, si veo alguna película, no sé, de agresión, donde la escena la están maltratando a la mujer o al hombre, lo están golpeando y hasta sangre y de todo, y tú pudieras pensar, ay, es que es parte del trama que estoy viendo, pero eso te pudiera afectar. O cuántas veces no vemos una película, entre comillas, romántica, ¿no? Donde la secre ya voltea a ver al jefe y el jefe es casado y ya el triángulo amoroso ahí ya se mezcla y tú pudieras decir, ay, ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Eso no me puede afectar en nada, cuando sí puede afectar muchas veces la clase de programación que yo estoy viendo, porque aumenta el hambre por el pecado y disminuye nuestro anhelo por la santidad y levantamos una barrera con nuestra relación con Dios también. Y el ver esa clase de programación, comenzamos a pensar como piensa el mundo. Y recordemos que al final lo que pensamos determina la manera en cómo vivimos. Eso lo venimos viendo desde la primera clase que iniciamos con la primera mentira, ¿verdad? Entonces, y esto aumenta la posibilidad de cómo actuamos conforme a lo que vemos y conforme a lo que estamos oyendo. Entonces, se forma en nosotros alguna idea errónea de la sexualidad, ¿verdad? Algo que no está glorificando a Dios, algo que no está, que es algo contrario a lo que la Biblia nos está hablando. Y puede llegar pueden llegar los casos extremos hasta destruir un matrimonio. Y dices tú, es que no puedo creerlo. Esto está hecho con estadísticas. Hay mucho testimonio donde sí dicen, a causa de eso que yo veía, me fue alimentando mi coraje, mi enojo y mi todo. Entonces sí podemos descuidar esa área. Entonces hay que checar siempre qué es lo que vemos y qué es lo que estamos escuchando. Entonces, recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Lo que Dios llama pecado, el enemigo lo llama divertido, ¿sí? Lo que Dios llama pecado, el enemigo lo llama es algo seguro, es inocente, no pasa nada, ¿sí? Lo que Dios llama pecado, el enemigo lo llama que es algo gratificante, es algo deseable y hasta te pone en tu mente que es un derecho legítimo. Tú mira lo que quieras y escucha lo que quieras, no importa, ¿verdad? Entonces, siempre vemos que el pecado es algo deseable. Pero la palabra de Dios nos dice que el pecado es peligroso, así, y es destructivo y conduce a la muerte. Es bien claro eso. Entonces, cosechamos lo que estamos sembrando. Cada elección que hacemos en el presente traerá consecuencias en el futuro. Y tarde que temprano las consecuencias de nuestro pecado nos van a alcanzar. En Primera de Juan 15 nos dice que el pecado, siendo consumado, ¿sí? Nos está dando por el camino hacia la muerte. Una cosa es que nosotros pensemos y meditemos y sabes que esto no viene de parte de Dios y lo saques. Esa es la idea mejor, a que tú digas, ¿sabes qué? Ya lo pensé, lo medité y lo ejecutes. Ahí sí ya está el pecado completamente consumado y eso nos puede ocasionar una separación, ¿verdad? Una vida espiritual muerta. Entonces, no siempre identificamos la conexión, chequen esto, no siempre identificamos la conexión que hay entre nuestra elección natural, ¿sí? Guiados por nuestros instintos, sin la guía del Espíritu Santo. O sea, es una elección carnal lo que mi carne quiere. Y aunque tengas a Cristo en tu vida, te puedes dejar dominar por tu deseo y por tus pasiones humanas en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hay una consecuencia involuntaria a corto o a largo plazo cuando cometemos pecado. Entonces, vamos a ver los placeres del pecado, por decir así, ¿verdad? Además de hacernos creer que podemos pecar y no pasa nada, eso es lo que el enemigo quiere poner en nuestra mente, ¿sí? Es el engaño. Entonces,
hay que tener mucho, mucho cuidado porque recordemos cómo el enemigo le dijo a Eva en Génesis 3:5 que podía gozar de ciertos beneficios si comía del fruto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el beneficio de Eva? Pues que ahora sí que sus ojos, quedaron abiertos y que ella sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, lo que el enemigo, este, les sugirió a ella, ¿verdad? Fíjate, como el enemigo dice, no importa las consecuencias si desobedeces, no importan las consecuencias, lo importante es que disfrutes de los beneficios del placer. Ahí está el asunto donde podemos quedar, ganchadas. No me importa lo que me pase, yo quiero ese beneficio del placer que me puede producir. Entonces, en Hebreos 11:25 habla de los héroes de la fe y me gustó esto porque menciona a Moisés. Y aquí dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del placer, porque el placer es eso, es solamente un momento y después viene una realidad, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo no dice. Entonces, algunas de las consecuencias del pecar es, nos roba el gozo. El pecar nos destruye la confianza, acarrea culpa, nos somete al dominio de Satanás el pecar, apaga el Espíritu Santo de Dios en nosotros, produce daño físico el pecado, causa dolor en el alma, entristece el corazón de Dios, abre las puertas a otros pecados. Un pecado abre la puerta a otro pecado, rompe la comunión con Dios, produce temor y el pecado nos esclaviza. Entonces, cada vez que estemos tentadas a pecar, que estemos tentadas a desobedecer a Dios, chécate esta lista que te acabo de dar y léela. Entonces, pregúntate, ¿en realidad estoy dispuesta a pagar esto? ¿Vale la pena lo que yo voy a hacer, lo que voy a pecar, sí? Porque me voy a separar de Dios. ¿Vale la pena? En verdad, pregúntate, ¿me va a robar el gozo que yo tengo? La confianza en Dios. Me voy a separar de Dios. Pregúntate si en verdad vale la pena cometer ese pecado. Entonces, las consecuencias de pecar solo se puede, muchas veces cuando pecamos, no se nota inmediatamente. Pueden pasar meses o pueden pasar años. Entonces, dice que el pecado es como la tarjeta de crédito. Dicen por ahí, no sé si lo han escuchado, ¿verdad? Que la tarjeta de crédito la usas y ni sientes que vas gastando y al final tienes que pagar porque el banco te come. Que así es el pecado. Puedes estar pecando una, otra vez, que tantito, me lo merezco, ¿verdad? Puedes poner mil y un pretexto, pero al final vamos a pagar. Entonces, es una insensatez pensar que podríamos estar libradas de nuestro pecado. Si cometí pecado no pasa nada, sí pasa, ¿verdad? Pero mira cuán bueno es Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿sí? En segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces hagamos conciencia, porque tarde que temprano un día vamos a estar delante de Dios. Y cuando estés ahí delante de Dios, desearás de todo corazón haberlo obedecido, ¿verdad? Entonces, hay que tomar conciencia. El rey Salomón, cuenta la Biblia, que después de jugar con el pecado y de disfrutar de sus placeres por muchos años, al final, demasiado tarde, pero él declaró convencido estas palabras. Él dijo, aunque el pecado haga
aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen. Entonces, los que temen a Dios ante su presencia. Y hay más palabras, ¿verdad? Y al final de este discurso que Salomón dice, es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, vamos a frenarnos si en algún momento tenemos ahí nuestro pie en el resbaladero, vamos a pensar en las consecuencias. En esa listita que le di, si puedes después regresar el video para que las anotes, ¿verdad? Así es. ¿Qué te pareció, Juani? ¿Qué Pues les pareció, muy chicas? cierto, muy cierto. Por ahí a ver si nos las vuelves a enumerar, porque de pronto, como esa tarjeta de crédito que dices, no medimos las Sí, consecuencias. sí. Pensando, nadie se dio cuenta, no pasó Ajá. nada, no me morí, pero Ujú. nosotros sabemos, partiendo que tenemos a un Dios santo. El Dios del que les estamos hablando, del que habla la Biblia, es un Dios santo. Entonces, por eso Él no puede tener relación con el pecado. Entonces, esta es la primer mentira, ¿verdad, Connie? Sí, así es. Continuamos Vámonos con con la la. que sigue. Y Fíjense, hay otra mentira que ahí la autora del libro que estamos analizando y llevando por lectura nos dice, hay una mentira y ustedes me van a decir si sí o si no. Aquí tenemos 8 participantes, no sé en Zoom, por ahí, digo en live, ustedes ahí me ayudan, las líderes. Hay una mentira que dice, mi pecado no es tan mal. Y esto parte porque nos comparamos nuestro pecado con el de otros, con el de otras personas. Y lo clasificamos. Este es un pecado muy grave, este es un pecado muy pequeño. Así podemos justificar la crítica, la queja, la avaricia, el egoísmo, los excesos, el temor o el mal uso del tiempo, llamándolos simplemente debilidades. Porque la mentira es, mi pecado no es tan malo como el de aquel. Y entonces, la gravedad del pecado no se mide por cómo luce ante los demás, sino por la santidad de al Dios que servimos, que amamos, que decimos querer conocer. Eva quizás consideró insignificante comer el fruto. De hecho, yo he platicado con algunas personas y dicen que Dios tan severo, pero tal vez al comer el fruto no nos damos cuenta que su desobediencia fue la que trajo esas consecuencias profundas a la humanidad. No era el fruto. Algunos dicen que manzana, pera, lo que sea. La cosa es que Dios había establecido una regla y las reglas no se discuten. A veces nosotros no nos gustan. Ese es otro tema. Pero las reglas están para cumplirse. Porque Dios les había dado solamente una regla y a lo mejor a Eva consideró insignificante comer el fruto. Pero su desobediencia nos trajo consecuencias, produjo consecuencias a ellos y a la humanidad. Cada vez que elegimos nuestra voluntad por encima de la de Dios, nos rebelamos contra Él. Y esto, como no es un asesinato, no es un robo, pudiéramos pensar, es chiquito, es pequeño, ¿qué tanto es tantito? Pero fíjense, cada vez que elegimos a nuestra conveniencia por encima de lo que Dios nos ha dicho, nos rebelamos contra Él. Y si nosotros recordamos quién se rebeló primero y dónde está ese personaje, nosotros nos podemos dar cuenta que la rebeldía va en contra de la obediencia a Dios. La verdad es que no existe pecado inofensivo. Pecado es pecado y nos separa.
de una relación amorosa con el Padre Celestial. Entonces, cuando queremos minimizar nuestra desobediencia, nuestra brincada a la regla, ¿verdad? A las indicaciones, pues tenemos que entender que va a haber consecuencias de nuestros actos. Por eso necesitamos dejar de compararnos con otros y mirar a la luz del carácter del Dios que servimos, que es un Dios santo. Nuestra mente, yo creo que no va a poder comprenderlo, ¿verdad? De su santidad. Lo que sí podemos comprender es que al pecar, el pecado nos hace estar lejos de la presencia de Dios. Y yo creo, amiga, que ninguna de nosotros queremos estar lejos de su presencia. Esa luz no busca destruirnos. Esa luz de Dios, al mirar su carácter, esa luz de Dios no busca destruirnos, sino llevarnos a un arrepentimiento, llevarnos al perdón y a una vida transformada. ¿Cómo debemos orar hoy? Señor, muéstrame la gravedad de mi pecado. Porque a veces lo minimizo, a veces digo, no, ay, no es para tanto, no pasó nada. Fue un desliz. Sin embargo, si reconozco tu grandeza y tu santidad, puedo saber que ofendo tu grandeza y santidad. En su gracia, como bien decía Connie, su palabra nos dice que en su gracia Él nos restaura, que cuando viene un corazón contrito y humillado delante de Él, Él no lo desprecia. Es importante que nosotros no minimicemos ni nos comparemos con los pecados de otros, porque Dios, el pecado no se mide comparándonos con otras personas, sino a la luz de la santidad de Dios. Eso es un punto clave. Algo que puede parecernos pequeño, normal o justificable, aún así nos puede alejar de la paz y el gozo del Señor. Cuando decimos que no tenemos pecado, yo no le hago daño a nadie, me estoy justificando. Dice su palabra en Primera de Juan 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotras mismas. Cada uno de nosotros, dice Isaías 53, se alejó por su camino. Tomamos nuestro camino como quisimos y tenemos una grave consecuencia que es alejarnos de Dios. Lo que Connie nos decía, cómo perdemos el gozo, cómo perdemos su paz, cómo perdemos esa relación bonita en el que yo le hablo y él me habla a través de su palabra o él me habla. Estoy más sensible cuando soy obediente porque la desobediencia me aleja de su presencia. La libertad comienza cuando dejamos de excusarnos y reconocemos con sinceridad nuestra condición delante de Dios. Y eso es importante, Connie, porque si nos empezamos a justificar y a comparar con otros, pues entonces nosotros siempre tendremos una estrellita, ¿verdad? Siempre seremos mejor. Así es. Pero a la luz de su palabra y a la luz de su santidad, Él nos llama para que vivamos en una vida de obediencia. Eva vio un fruto. Fíjense, eso es bien importante. Dios vio un acto de desobediencia. El pecado suele parecer atractivo antes de mostrar sus consecuencias. Y esa es una verdad que vivimos día con día en nuestro mundo. No debemos de preguntarnos qué hacen mal los demás, sino debemos de preguntarle, Señor, ¿qué deseas mostrar de mí? Muéstrame a mí. Si le pedimos a Dios como David lo ha hecho en el Salmo 51, escudriñame. Escudriña lo más profundo de mi corazón, porque a lo mejor yo me justifico a mí misma, pero Él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y muéstrame en qué te estoy fallando. Y Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel y Dios escucha nuestras oraciones. Algo que debemos dejar muy claro es que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia.
Y esa es la buena noticia, que podemos vivir a lo mejor ahorita en esa mentira, que mi pecado no es tan malo, pero la verdad de Dios es que todos hemos pecado y necesitábamos un Salvador. Y ese es Cristo Jesús. Qué Así es. interesante este Sí, punto, Connie. ¿Con qué otra sí, mentira sí, seguimos? sí. Seguimos con otra, Juani. Esta es otra mentira que el enemigo puede poner y puede sembrar en nuestra mente. Dios no puede perdonar lo que he hecho. O sea, como que es el lado contrario a la que acabas de mencionar, ¿verdad? O sea, ese es el otro lado, ¿verdad? Sí, Entonces nos enseña el lado opuesto de lo que acabas de decir, pero las dos pueden llevarnos a una esclavitud espiritual sí, también. Entonces, muchas mujeres, cuando se habla del tema del pecado, yo he escuchado a muchas mujeres decir que ellas no pueden perdonarse a sí mismas el pecado que hicieron. Pero un dato importante que debemos de aprender, que la Biblia no menciona que nosotras debemos de perdonarnos a nosotras mismas. Fíjate, cómo esa mentira, muchas veces la hemos escuchado, ¿verdad? Decir, sí, es que mi pecado es tan grande que no me perdono a mí misma. sí. Ojo, no tenemos que perdonarnos nosotros. Entonces, yo creo que esas personas no han logrado sentirse perdonadas por lo que hicieron. Entonces cargan con una culpa, cargan con una vergüenza, con ese error que para ellas pesa, ¿sí? Pesa, pesa y mucho, y creen que Dios no las va a perdonar. Entonces, este, no creen ellas que han recibido ese perdón. Y eso es lo que nos pudiera detener a dar ese paso más adelante, si que te quedas estancada porque crees que no lo has recibido. Entonces, a esa clase de mujeres le resulta muy difícil aceptar la misericordia y el perdón de Dios. Y creen esas personas que necesitan hacer como alguna penitencia, ¿sí? Como que necesito irme, no sé, de rodillas de aquí hasta no sé dónde, hasta que se me sangren, porque el mal que yo hice apenas se paga con eso, cuando esa es una enorme mentira, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de pensar de ellas, pero les tenemos que decir y que sacar de ese error nosotras como creyentes en Cristo, ¿verdad? Porque sabemos que en Él tenemos perdón y lo único que necesita esa amiga que se sienta así es arrepentirse de corazón, ¿verdad? Que su arrepentimiento sea genuino delante de Dios. Eso es lo que necesita. Eso es lo que necesitamos cuando pecamos, ¿verdad? Entonces, en Juan 1:9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que nos limpia de toda maldad. No dice que nada más de alguna maldad, que nos limpia de toda maldad. Entonces, si tú te sientes así, como que ese pecado que tú tienes, Dios no te lo va a perdonar. Claro que sí te lo puede perdonar. Solamente arrepiéntete y llega a los pies de Cristo y dile, Señor, perdóname, ¿verdad? Y Dios lo va a hacer en su gran misericordia. Así es. Seguimos. Qué buena noticia, Connie. Qué buena noticia, porque muchas mujeres viven atormentadas con esa Sí, culpa. sí, así es, así Amiga, hay perdón en Jesús. es. Sí, Porque a veces decimos, pero ¿cómo lo pude hacer? Pero si ya me había pasado, pero si ya lo sabía yo. Qué buena noticia nos compartes hoy, Connie. Si así alguno es, ha así es. pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él se apiada de nosotros, Él escucha una oración, como tú bien decías, Connie, una oración sincera, una oración no armada, no repetida, no aprendida, una oración que sale del corazón. El corazón, sí, Qué hermosa. definitivamente. Fíjate que hay otra mentira que a veces nos hemos creído. No sé si la has escuchado por ahí, Connie. No es mi culpa. Así. De pronto decimos, no, no, Sí, no, es que sí. tú no sabes, tú no sabes. A mí me Sí. provocaron, o sea.
Si tú Claro, hubieras vivido mis circunstancias, pudieras comprenderme. Y esa mentira el enemigo la ha usado mucho para decir, no es mi culpa. Este pecado que sucedió, que estoy o que pasó, que hice, no es mi culpa. Y esta no es un argumento, una mentira nueva. Si nos vamos a retroceder hasta el jardín del Edén. Esta mentira comenzó en el huerto del Edén. Si ustedes se acuerdan, Dios confrontó a Adán y a Eva y él es. nunca negó completamente lo sucedido. Dice, ninguno negó completamente lo sucedido, pero ambos intentaron trasladar la responsabilidad al otro. Sí. Adán culpó a Eva y de una manera indirecta a Dios, porque le dijo, la mujer que tú me diste, o sea, como que te Sí. equivocaste el modelo, algo le pusiste ahí en el chip. Sí. Eva culpó a la serpiente. Entonces, eso de que no es mi culpa, esa mentira de que no es mi culpa, yo soy así porque así es mi apellido y pues así somos los del norte y qué. Sin embargo, Dios no le preguntó qué había hecho el otro. Si ustedes vamos y yo vamos a Génesis capítulo 3, Él les pregunta, ¿qué has hecho tú? Tú, no le dijo qué hizo Adán, qué hizo Eva, qué hizo la serpiente. Le dijo, ¿qué has hecho tú? Aunque otras personas, las circunstancias, las heridas pueden influenciar en nuestras decisiones, cada persona sigue siendo responsable delante de Dios por sus propias acciones, palabras y reacción. Déjenme que lo vuelvo a repetir, porque esto es para mí también. Fíjense, cada persona, aunque otras personas, las circunstancias o las heridas pueden influenciar en nuestras decisiones, cada persona sigue siendo como responsable delante de Dios por sus propias acciones, palabras y reacciones. Culpar a otros, amiga, puede hacernos sentir justificadas tantito, así como medio aliviadas, pero la verdad es que nos mantiene estancadas. Mientras nosotros no confesamos nuestro pecado y reconocemos nuestro error delante de Dios, muchas veces pensamos, yo reaccioné así porque él hizo esto. Yo reaccioné así porque ella hizo esto, porque así me trataron. Yo soy así por lo que viví o no tuve otra opción. Evitamos siempre reconocer aquello que Dios quiere transformar en nuestras vidas. Y esta noche es noche de que derrumbemos esa mentira con la verdad de Dios. Asumir nuestra responsabilidad no significa que neguemos el daño que otras personas hicieron o justifiquemos un abuso o carguemos culpas extras o ajenas. Significa que reconozco sinceramente, esto me ocurrió, pero mi respuesta, mis decisiones y mis acciones me corresponden a mí. Podemos vivir en entornos difíciles, sin embargo, la misericordia de Dios siempre está ahí con nosotros. La libertad comienza cuando dejo de señalar al otro y confieso mi parte delante de Dios y le permito a Dios que transforme mi corazón. Porque todas necesitamos ser transformadas. No importa cuánto conozcamos de Dios, cuánto le amemos, cuánto le sirvamos. Cada una de nosotras necesitamos ser renovadas, transformadas. Desde el principio, la naturaleza humana ha buscado justificar su pecado culpando a alguien más. Sin embargo, la verdad de Dios es que cada uno de nosotros responderemos por las decisiones que nosotras hayamos tomado. Cada persona, dice, debe asumir su responsabilidad que le corresponde sin trasladarlo a otros. De tal forma que antes de decir o de mirar hacia al de lado, tengo que ver qué responsabilidad tengo yo respecto a cómo respondí. Dios trata a cada persona de una manera individual y justa.
Y eso me encanta porque Dios es justo. Las circunstancias pueden ser injustas, las personas pueden ser injustas. Sin embargo, Dios que todo lo conoce, Él es un Dios justo. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prospera. Nunca intentes prosperar o decir que estamos agradando a Dios, estamos sirviendo a Dios, cuando intentamos encubrir nuestro pecado. La verdad de Dios dice, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Justificarnos de nuestros errores y decisiones nos mantiene atadas. Confesar y apartarnos nos hace libres. Y eso es lo que nosotros queremos disfrutar y compartir contigo esta verdad maravillosa. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué importante es que hoy podamos preguntar, ¿a quién estoy culpando por mis reacciones actuales? Buena pregunta, ¿verdad? Yes. ¿A quién estoy culpando por mis reacciones? ¿Estoy explicando mi conducta o justificándome? Porque de pronto eso se Sí, confunde. sí, ¿Qué sí. parte de esta situación sí me corresponde reconocer? ¿Qué actitud, palabra o decisión necesito confesar? ¿Estoy esperando que el otro cambie para comenzar yo a obedecer a Dios? Estas son palabras, ¿verdad? O frases o preguntas que pueden confrontar nuestro corazón, pero siempre llevándonos a un encuentro con nuestro Dios. No siempre somos responsables de lo que sucedió, pero sí somos responsables de la manera en que respondemos delante de Dios. ¿Cómo debemos orar hoy? Señor, líbrame de justificarme y señalar a otros. Muéstrame con claridad mi responsabilidad, pero sobre todo, dame la humildad para confesar y reconocer y poder responder de una manera que te honre a ti. Aprendí mucho de esto, Connie, porque es de lo que más escuchamos, ¿verdad? O a lo mejor de lo que más como mujeres podemos, con un corazón más sensible o más, pues sí, sensible, ¿verdad? A todo lo que pasa en nuestro entorno, seas soltera, casada, trabajadora, X, lo que sea. Las mujeres tendemos a ser heridas por algunas cosas y de pronto, en lugar de decir cuál es mi parte de responsabilidad, es más fácil culpar al otro. Y Exacto. lo vemos desde Adán y Eva, ¿verdad? Pero el Así Señor es, nos confronta con la verdad de su palabra. así es, que así sea, sí. Vamos con otra mentira, Juan. Otra mentira, que vamos a ver, y ya es la última de esta lección. Otra mentira que el enemigo pone en nuestra mente es, soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Les contaré de un testimonio que viene aquí de una mujer que había cometido muchos pecados unos tras otros, ¿verdad? Y ella siente que ella misma es un caso perdido, se dice. Y dice ella, ¿en verdad podré quedar libre de esto algún día? Se dice ella misma. Ella ha luchado todo este tiempo por sus pecados, pero dice ella que le gana más la carne, el deseo de querer pecar. Y es por eso que a ella le da vergüenza venir delante de Dios a confesarle su pecado, pues una y otra vez, ¿verdad? Entonces, y vemos aquí que está hablando una mujer de fe, fíjate, cómo la lucha es continua. Y aunque tengas a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Siempre va a haber ese lado de carne que es el que nos hace fallar y es el que nos hace pecar. Entonces ella siente, ¿verdad? Sentía que no había esperanza en ella ya. Entonces, ¿cómo podemos escapar de esta mentira? ¿Sí? Cuando ella quiere ser transformada. ¿Cómo escapar de esa mentira cuando tú de verdad quieres ser transformada? Porque estás consciente de lo que haces está mal delante de Dios. Entonces, este,
no sé, probablemente alguna mujer de que nos está escuchando se pudiera sentir así, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, 21 al 24, dice palabras que me quedo yo de a cuatro, ¿verdad? Es un pasaje que hemos visto, pero vamos a analizarlo porque dice Pablo, me doy cuenta de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Y lo más profundo de mi corazón amo la ley, decía el apóstol Pablo. Pero también sucede otra cosa, que algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Entonces él se dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pero hay algo aquí grandioso, porque Pablo dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Esa lucha que cuenta esta mujer de su testimonio, ¿sí? Pudiéramos estar en el caso de ella, que pecamos una y otra vez, yo quiero hacer el bien, pero no puedo y medio lo hago y vuelvo a pecar y vuelvo a caer. Entonces aquí Pablo nos habla de eso. Y una noticia es algo para nosotras, ¿verdad? Que dice que ya con Cristo nos ha liberado. Entonces vemos este pasaje, las luchas que tenía el apóstol aunque se deleitaba en la palabra de Dios, en su interior, en su naturaleza, el apóstol Pablo batallaba. Y cuando dice miserable de mí, él sabía que por su propia esfuerzo, ¿sí? Por su propia cuenta, no podía vencer el pecado. Y nos recuerda algo maravilloso, que el depender, debemos de depender constantemente de la gracia de Cristo, ¿verdad? Entonces, ya no luches sola con el pecado, ya no tenemos que luchar solas con el pecado porque el pecado ya no tiene más poder en nosotros. Así es. Entonces, reconocer nosotras mismas que somos débil y que necesitamos de la ayuda divina, necesitamos de la ayuda de Dios y de pedirle perdón y dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestro temperamento, en nuestra forma de ser. Comencemos a leer la escritura, sé obediente, aplícala y experimentaremos el poder transformador del Espíritu Santo. Las escrituras nos muestran que a pesar de haber nacido de nuevo, nuestra carne insiste en oponerse al Espíritu Santo. El Espíritu dice, perdona, pero la carne nos dice, me ofendió y ya estuvo, le voy a guardar rencor. Aquí traigo algo bien, bien clavado en mi pecho, ¿verdad? Eso es lo que la carne dice. El espíritu dice, practica el autocontrol, el dominio propio. La carne que dice, está bien enojarte. Después de todo, pues tenemos que desahogarnos de alguna manera, ¿verdad? El espíritu dice, dale ese dinero al necesitado, pero ¿qué es lo que dice la carne? Yo me esforcé y es mi dinero y yo me lo voy a gastar, ¿verdad? El Espíritu dice, pasa un momento en oración y en la lectura de la palabra. ¿Qué dice la carne? No, o sea, no tengo tiempo. La verdad, tuve un día muy largo y la verdad, no, mejor me voy a poner a ver tele o hacer algo que a mí me agrade. El Espíritu dice, controla tu lengua. Lo que piensas decir no es bueno, no es sabio, no es amable. Pero ¿qué es lo que nos dice la carne? Díselo. O sea, si tu corazón, eso fue lo que sintió, dile eso y hasta más se merece, ¿verdad? Eso es lo que la carne nos dice. Entonces, cada vez que le damos lugar a la carne, ¿sí? Le quitamos al Espíritu Santo que nos controle. Lo hacemos a un lado, ¿verdad? Entonces, cuando estamos cometiendo el pecado, es el que gana terreno en nosotras.
Entonces nos dejamos dominar más por la carne que por la guía del Espíritu Santo. Pero cada vez que obedecemos al Santo Espíritu de Dios, le permitimos que tenga una mayor soberanía sobre nuestra vida. O sea, que Él gobierne nuestra mente y que Él gobierne nuestro corazón. Qué hermoso sería que siempre tuviéramos ese corazón dispuesto, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Pero si insistimos en obedecer al pecado antes que a Dios, se forman hábitos muy difíciles de romper. Entonces seremos esclavas del pecado en todo tiempo. ¿Y sabes qué pasa si decidimos obedecer y luego volvemos a pecar y luego volvemos a intentar, volvemos a fallar? El enemigo es bien astuto, ¿verdad? Entonces empieza a convencernos que nunca vamos a cambiar y que siempre seremos esclavas de ese hábito del pecado. Y luego pasa que hemos creído en esa mentira de que no vamos a vivir nunca en victoria, que siempre el pecado va a estar ahí, que la tentación va a estar ahí. Recordemos algo importante, que lo que creemos determina nuestra manera de vivir. Si creemos que vamos a pecar, pecamos. Si creemos que nos tocó vivir en esclavitud, ni modo, así me tocó esta vida, así va a ser. Si creemos que es imposible vivir unas vidas victoriosas, nunca vamos a poder lograr vencer ese pecado. Entonces, la verdad es que tú y yo, la verdad, somos incapaces de cambiar nuestra propia vida. Así lo declaró Jesús. Separados de mí, nada puedes hacer. Lo dijo en Juan 1:15. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos librarnos de ese hábito del pecado? Recordemos que la verdad nos hace libres, ¿sí? La verdad es que gracias a la obra de Cristo podemos vivir en victoria sobre el pecado, ya que Cristo pagó por nuestro pecado. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás, ya no estamos, ya no tenemos esas vidas esclavizadas al pecado. Sí, esto no significa que nunca vamos a volver a pecar. Sí podemos volver a pecar, pero mientras estemos en esta tierra, vamos a estar expuestas a esas tentaciones, a la tentación del diablo. Vamos a estar expuestas a la tentación del mundo y de lo que queda de nosotros en nuestra carne también, ¿verdad? Entonces, pero si estás en Cristo, pero si estamos en Cristo nosotros, ¿sí? Somos una nueva creación. Eres una nueva creación. Estás bajo una nueva dirección. No tienes obligación de darle paso a la tentación, ¿sí? Dios te ha librado para amar. Dios nos ha librado para seguirlo, para obedecer a ese nuevo amo. Si antes eras esclava del pecado, pues tenías tu amo, que era el diablo, aunque ni lo sabías. Pero ahora que estamos en Cristo, le pertenecemos a Él, ¿sí? O sea, Él pagó por mi pecado. Y tú ahora puedes decir, ahora Señor, yo soy tuya y tú eres mío, porque con tu sangre, Señor, me has comprado. Entonces, ahora Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, ¿sí? Ya aquí el enemigo no tiene parte ni suerte. Entonces, si estás en Cristo, la verdad es que leamos Romanos 6:18, dice, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios. ¿Para qué? Para hacer el bien. Romanos 8:2 nos dice, ahora por estar unidos a Él, por estar unidas a Cristo, el Espíritu nos controla, nos da vida, nos da libertad del pecado, ¿sí? Y ya somos libres de esa muerte. Ya no más, tenemos vida en Cristo Jesús, ¿sí? Como ya hemos visto, lo que el diablo le prometió a Eva, después de comer del fruto prohibido, recordemos que sus ojos fueron abiertos y que sería como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Veamos lo que le ocurrió en ese instante a Eva cuando comió de ese fruto. Quedó espiritualmente ciega, incapaz de ver la verdad. Entonces, la imagen de Dios en ella quedó arruinada y ella adoptó la naturaleza pecaminosa y tan opuesta a Dios como las tinieblas es a la luz. Si esa verdad obtuvo conocimiento, es verdad que Eva obtuvo conocimiento del mal, ¿verdad? Y del bien. Dios nunca fue el plan de él que Eva conociera el mal. No estaba en el plan de Dios que Eva conociera el mal. Entonces, la comunión con Dios se rompió y le fue imposible a Eva ser justa. Del mismo modo, cada hombre y cada mujer que nace con esas mismas condiciones de Adán y de Eva. Nacemos ciegos espiritualmente, nacemos pecadores, nacemos separados de Dios, nacemos incapaces de verdad de hacer lo bueno. Entonces, por causa de nuestro pecado, estábamos bajo el justo juicio de Dios. Pero hay una buena noticia. Las buenas noticias del Evangelio es que Jesús vino a esta tierra, tomó sobre él el castigo que merecía todo el pecado de Eva y todos nuestros pecados, de modo que las consecuencias destructivas se anularan, gracias a su vida sin pecado, a su muerte en el Calvario, en la que tomó el lugar de pecador, ¿verdad? Y su resurrección victoriosa, ¿sí? Esa es la esperanza de todo cristiano, ¿verdad? Tenemos esa esperanza de que un día resucitaremos. Entonces, gracias a eso, ¿verdad? A que somos perdonadas de nuestro pecado y somos reconciliadas con el Padre, aunque le ofendimos, también recibimos el poder de llevar una vida santa, una vida apartada del pecado. Entonces, el perdón y el privilegio de estar delante de Dios, mucho ojo con esto, el privilegio, el perdón de estar delante de Dios no se recibe por haber nacido en un lugar cristiano o porque creciste en la iglesia. El perdón y el privilegio de estar delante de Dios no se recibe por buenas obras o porque atendiste algún llamado que Dios te hizo, ¿verdad? O porque tuviste alguna emoción espiritual. No es por eso. No es por nuestros méritos que somos salvos del pecado. El único, el único medio para la salvación eterna es confiar en Cristo Jesús porque nosotros creímos en esa cruz. Nosotros creemos en Jesús y creemos que Él murió en nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, puede haber mujeres que vivan atormentadas porque duden acerca de su salvación y algunas pudieran pensar, ¿sí? Que les falta seguridad, que les falta paz, porque es muy probable que no se hayan arrepentido realmente de su pecado y vivan en ese tormento y en esa inseguridad de que si son salvas o no. Entonces, eh, pudieras pensar que no has puesto tu fe solamente en Cristo, ¿sí? Para que seas salva. O pudieras pensar que son religiosas, ¿sí? Entonces, o pudieras conocer mucho de la palabra, pero a lo mejor nunca has sido justificada delante de Dios. Entonces, sí es bien importante que tengamos ese encuentro con Dios y que si dudas de tu salvación, este tengas mucho cuidado en eso, ¿verdad? Porque pudieras estar en una situación de que, de estoy o no estoy en Cristo o qué es lo que me hace falta. Entonces, sí es importante que vayas delante de Dios y que tú misma, te examines, ¿verdad? ¿Qué está pasando en mí? Yo me siento inquieta en este tema y Dios te lo va a revelar, ¿verdad? Buscando ayuda. Entonces, sí hay que ver mucho cuál es nuestra situación, ¿verdad? Recordemos que el enemigo nos quiere mantener con temor, porque si tú tienes esa duda, el enemigo te puede mantener ahí y no estar avanzando a tu crecimiento y a tu madurez espiritual. Entonces el enemigo nos quiere tener con culpa.
nos quiere tener con duda, ¿verdad? Entonces Dios quiere que cambiemos que caminemos, perdón, en libertad, que caminemos en fe y que caminemos en esa seguridad del perdón. Cuán importante es tener esa seguridad, amigas, las que están conectadas. Cuán importante es tener esa seguridad que tú digas, sí, yo fui delante de él y él me perdonó, para que el enemigo no ponga dudas en tu mente, ¿verdad? Entonces, sin importar cuán buenas seamos, solo la fe en Cristo nos justifica delante de Dios. Tampoco importa cuán pecadoras fuimos, ¿sí? Entonces ya tenemos su gracia y con su gracia nos basta, ¿verdad? Entonces recordemos siempre que por medio de la muerte de Cristo nos proveyó una solución para nuestro pecado. Sí, era lo que les comentaba ahorita. Si nunca has enfrentado así el problema del pecado y si no estás segura de que eres una hija de Dios, te invito a que hagas pausa, ¿verdad? Y te pongas a cuentas con Dios antes de continuar con nuestro próximo capítulo, ¿verdad? Entonces, no permitas que el enemigo te ciegue ni que te mantenga cautiva por mucho tiempo porque tu destino puede estar en juego. Y esto, mis hermanas, es una realidad, de verdad, es una realidad. Entonces, reconoce ante Dios que has pecado contra Él, contra su ley, y reconoce que eres incapaz de salvarte a ti misma, de que eres débil, o sea, reconócelo, ¿verdad? Entonces, dale gracias a Dios por enviar a Jesús para que pagara por medio de su muerte, ¿sí? La pena que merecíamos nosotros, que merecías tú, que merecía yo por nuestro pecado. Demos gracias a Dios que nos mandó a un Salvador, a que nos rescatara. Entonces, por la fe que creemos que Cristo te salvó, recibirás gratuito el don de vida. Dale gracias a Dios por haberte perdonado y por el don del Espíritu Santo que ahora vive en ti, que te ayude a caminar en victoria sobre el pecado conforme te sometas a Él, porque ese es un factor importante. La decisión es tuya, ¿sí? Sabemos que Dios nos ama. El problema es el pecado. Cristo es la solución, pero es tuya la decisión, ¿sí? Es bien importante eso, que tomes tu decisión y te sometas a la voluntad de Dios. Entonces, tomemos conciencia siempre, hasta el día que estemos cara a cara con Cristo. Entonces, que Dios nos conceda nunca perder de vista la vileza del pecado. Que Dios nos conceda nunca perder de vista la justificación de la salvación. Que Dios nunca nos conceda perder de vista la gloria de Dios, la belleza de su santidad y la grandeza de su gloria. Así es. Demos gracias a Dios. Qué maravilloso Bajo el regalo. Salvador. Qué maravilloso Salvador. No, no hubo mejor antídoto, mejor respuesta, mejor manera. Y siendo que Él no nos falló, ¿verdad, Connie? Así Siendo es. que Él es el que pudo haber dicho, ustedes fueron los que desobedecieron, ¿verdad? Y a ver cómo le hacen. ¿Alguien? Claro. Sin embargo, dice que San Juan 3:16, amiga. Sí. Dice que de tal manera amó Dios Amor al Dios al mundo mundo. que dio a su único hijo para que toda aquella mujer que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué buena decisión, Connie. Qué urgente decisión para cada una de nuestras amigas. Y si tú estás en Cristo y si tú ya caminas en Cristo, bueno, qué importante saber que el Espíritu Santo actúa como nuestra guía, como nuestro consolador, pero también convenciéndonos de pecado y guiándonos al arrepentimiento. Porque ciertamente nuestros pies se van a empolvar, Sí, pero sin sí, sí. embargo, dice ahí, tengamos cuidado de no contristar al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos redarguye, Él es el que nos confronta, Él es el que nos dice, no me agradó esa actitud y nos Sí, haga sentir en nuestro corazón, ¿verdad? Hasta hacerle caso.
Qué interesante e importante es que podamos no contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Yes. Qué gran noche, Connie. Sí, sí, Hoy ha habido palabras de esperanza para aquellas que se han conectado y los que verán este programa. Porque si bien es cierto que tenemos unas muy malas noticias, que el pecado nos separa de Dios, yes. tú nos has compartido hoy a la luz de la palabra la buena noticia. Sí, así es. Jesús Sí, pagó el precio. Está en ti y en mí recibir y aceptar así y es. caminar en nueva vida. Qué maravilloso es el amor de Dios que quiere que vivas libre para Él, libre para servirlo, libre para amarlo, libre para de todas esas ataduras que a veces nos hemos quedado atrapadas, ¿verdad? En esas zonas donde no queremos perdonar o donde decimos, nos justificamos o donde decimos mi pecado no es tan malo o tal vez no es mi Mm. culpa, ¿verdad? Yo no tuve la culpa. Sin embargo, hoy hemos sido confrontadas con la palabra, Connie. Y gracias te damos por este tiempo que tú has dedicado al estudio de la palabra. Y amigas, cada esfuerzo, cada programa, cada conexión es con mucho amor. Uno, porque hemos recibido de gracia y de esa gracia necesitamos compartirla, porque hay mucha gente que necesita aún saber esta buena noticia. Qué maravillosa noche, Connie. Muchas gracias por compartirnos. Un gusto de verdad y poder ser de bendición este mensaje para otras mujeres, de verdad. Y nomás les hago un poquito hincapié, ¿verdad? En lo último que vimos, que dice tu destino eterno está en juego. Entonces, sí es importante porque mañana no sabemos si vamos a despertarnos o no sabemos si Cristo viene hoy. Sí. Entonces, hay que estar siempre, conscientes y estar seguras de verdad de que tenemos esa salvación, de que fuimos perdonadas por Dios, ¿verdad? Si allá dentro de tu corazón te da temor porque Cristo venga, ¿verdad? Entonces, porque hay algo que no está bien, entonces platícalo con Dios, llévalo en oración con Dios, qué mejor que tú lo hagas, ¿verdad? En esa comunión y en esa intimidad con Dios, que la tengas y decirle, Señor, yo tengo temor de esto, no estoy segura del otro, ayúdame. Y yo estoy segura que Dios en su gran misericordia te lo va a mencionar, te lo va a decir. Entonces, hagamos mucho hincapié en esta noche de eso, que no se te olvide ponerte a cuentas con Dios. Sí, qué importante es estar a cuentas y tener una noche tranquila, ahí Sí. en la intimidad de tu cuarto, ahí en tu cama, ahí, no sé, a Dios no le sorprende desde dónde le hablemos. Lo que puede mover el corazón de Dios es lo sincero y un corazón contrito y humillado, dice su palabra, que Él no desprecia. Así que te animamos a que tengas esta plática con Dios y decirle, Señor, reconozco que he pecado delante de ti, reconozco que he hecho las cosas a mi manera y hoy, Mujeres de Fe, me ha recordado que hay una buena noticia, que tú mandaste a Jesús en mi lugar. Entonces, cada uno de nosotros vayámonos con esa convicción en nuestro corazón de la necesidad de estar en paz con Dios. Dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No dice que tanto sabes, dice que a todos los que lo recibieron, porque podemos conocer mucho de Dios, saber mucho de Dios, eh, hablar de Dios, pero necesitamos tener una relación personal con Él. De eso se trata. De eso se trata esta nueva vida de la cual hemos estado platicando. Bueno, el tiempo ha pasado, pero ha sido muy gratificante, muy importante. No importa si lo tenemos que repetir, pero lo repetiremos porque, como bien dice Connie, nuestro destino está en juego y tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón a Jesús y decirle, ven, reina en mi corazón. Esta noche ve con la paz del Señor, ve, toma el tiempo para platicar con Él y bueno, hoy hemos aprendido mentiras que las mujeres creen acerca del pecado y la verdad que las hace libres.
Qué maravillosa oportunidad de poder estar en contacto contigo. Déjenos sus comentarios, nos ayudan muchísimo. ¿Qué les pareció este tema? ¿A qué conclusión llegan cada una de ustedes? Gracias por tomarse el tiempo de conectarse. Que Dios les bendiga mucho y esta noche sea una noche en donde Dios hable a sus corazones, les guía a toda verdad su Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por esta noche porque tú estuviste aquí hablando en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias por cada amiga que está conectada. Gracias por cada una de la que verá el video. Permite que tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos haga entender cómo estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en paz contigo y a poder reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Señor, esta oportunidad es una oportunidad de oro, una oportunidad especial en el cual nosotros podemos hablar contigo, sincerarnos contigo y tener la seguridad de que somos tus hijas. En el nombre de Jesús te pido que tú guardes en paz a cada una de nuestras amigas, que tu presencia esté con ellas, Señor, y que tu palabra y tu Espíritu Santo les guíe y les redarguya a cada una de nosotras en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta reunión. Amén. Muy buenas noches, muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, Pamela, saludos, Carmen, saludos, Avi Garza, Avi Vainillita, saludos, Avi, saludos, Pamela, saludos, Mónica, y saludos a todas las que se conectaron en el Facebook también. Bye bye, Bye, Dios les bendiga. Dios les bendiga.